Hola, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en otra charla de Musical. En el día de hoy la tenemos a Luré Martín Tocerro. Ella es nutricionista y cocinera profesional. Es la escritora del libro Comida Real para toda la familia. Y hoy nos va a dar una charla sobre comida real desde la gestación y para toda la vida. Mientras se van sumando y van entrando al chat, si querés, Luré, nos podés. Bien, Te doy perfecto. la bienvenida y puedes empezar con tu charla. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, a las que se sumaron, a las familias. Como me presentaba Flor recién, mi nombre es Alue, soy nutricionista, también soy cocinera. Tengo mi marca personal que es Nutriciosa, que me pueden buscar en redes, que hoy en día atendemos en equipo también, en consultorio virtual, y doy muchos talleres también. También, como decía, está mi libro, sí, que de hecho se los recomiendo humildemente, porque si les interesa el tema de alimentación, que la verdad es que está súper detallado un poco lo que vamos a hablar hoy, para toda la familia, literalmente, sí, para cualquier etapa de la vida, y hace un recorrido desde la gestación. Así que hoy vamos a poner el foco ahí específicamente. Bien. ¿Por qué es tan importante, y ahora arrancamos ahí de lleno, como la Perdón, Lu, alimentación? me olvidé decirles que se queden hasta el final, que vamos a tener un Bien, sorteo con un kit de Nursicare y el libro para que la ganadora lo pueda conocer. Y todas las impecable. dudas que tengan o preguntas a medida que algo habla, las pueden ir poniendo en el chat, que ella al final las va a ir respondiendo. O durante la charla, según las preguntas. Perfecto. Exacto. Sí, eso está bueno. Si quieren ir comentando en el chat, capaz vayan haciendo algún comentario. Si son preguntas que son para más extensas, las dejamos para el final y aprovechen la parte en el final con el sorteo. Pero también teniendo en cuenta esto de que está bueno la que pueda, ahí veo que hay bebés en mano, para que quiera ir escribiendo, puede ir comentando, ¿sí? Está bueno si hay un intercambio, yo voy leyendo. Y si no sé si también ahí me chifla cualquier cosa. Sí es importante como, ¿no? En tener en cuenta por qué, porque en realidad en embarazo principalmente y en lactancia aplica, pero vamos a hablar un poco al principio de lo que es embarazo en particular. Se habla mucho de alimentación, ¿no? Pero el tema es por qué. Si yo realmente entiendo por qué es tan importante y ahí, si yo lo puedo comprender un poco más en profundidad, quizás me lleve también esto al cambio de hábito o a la incorporación o a adaptar algunos hábitos, porque quizás ya vengo incorporando un montón de cosas pre-embarazo, digamos, porque en realidad acá no lo pusimos, pero pregestacional es muy importante también, ¿sí? La alimentación, y tiene impacto en el embarazo mismo. Algo para arrancar, pensar esto, ¿no? Que lo que la mamá come, lo come también el bebé, ¿no? En esta frase como amplia, tener en cuenta que a través de la placenta, además de llegar el oxígeno y ahí entran también los nutrientes, también llega lo que es el exceso de, ¿no? El exceso de sal o de sodio, de azúcar, de edulcorantes, de conservantes. Y acá entra todo lo que consumimos, en este caso hablando de lo alimentario, qué hace a nuestro ambiente, ¿no? Y ahí entra, se empieza a hacer como un poco más grande, porque entra también, ¿no? El ambiente en el que yo vivo literal, o sea, si estoy frente en situaciones de mucho estrés, ¿sí? También esto que yo decía, cómo era mi estilo de vida previo a esta situación, en qué condiciones, eso como factores estresantes, digamos, o del medio ambiente, pero también acá en este caso, qué es lo que estoy ingiriendo de la parte alimentaria. Cómo caben también, obviamente, las sustancias, ¿no? No sé, lo que es el alcohol, la droga, el cigarrillo, que obviamente ahora después la vamos a profundizar, pero son sustancias altamente desaconsejadas en esta etapa, ¿no? Entonces, justamente porque, así como pasa lo bueno, pasa lo malo, ¿no? En este concepto que queremos destacar. Y tener en cuenta que la nutrición, entonces, materna, va a intervenir en el crecimiento del bebé y así en sus órganos que se están formando. Y acá vamos a ponerle foco en uno de sus órganos, que es el intestino, donde se va a formar su microbiota, ¿no? Y eso es lo que va a determinar en algún punto la salud. O sea, como a futuro y durante la gestación y después una vez que nace y también de adulto, de ese bebé, ¿sí? Ahora vamos a explicar por qué y cuál es como la base de esto que estamos explicando.
Tener en cuenta que hace unos años no se hablaba de este tema, sí, sí, de la importancia de la nutrición para que el bebé crezca sano, como que hasta ahí en general son los conocimientos que siempre se difunden, pero en esto de la microbiota, ¿no? ¿Qué es esta microflora, digamos, que tengo en mi intestino, la flora intestinal, como se le decía antes, que son bacterias buenas y malas que tenemos que aspirar a que estén en un equilibrio, ¿no? Y eso va a determinar nuestra salud y obviamente la del bebé en general, ¿no? Porque modula también nuestra salud inmunológica y eso determina también que puedo estar más predispuesto a desarrollar determinadas enfermedades, alergias. Entonces, por eso es tan importante. Y el crecimiento, obviamente, en general. Va a determinar la absorción después de nutrientes, ¿sí? Según cómo esté esa salud intestinal. Y ahí es donde ahí se empieza a hacer como cada vez más amplio. Tener en cuenta entonces la transferencia al bebé que va a ser durante la gestación, que es este punto de que estamos hablando en el embarazo, en el parto, porque según el tipo de parto va a determinar también cuál va a ser el traspaso de esa microbiota, que en el caso de lo que es el parto vaginal, es donde directamente por el contacto en el parto mismo es donde se va a hacer con la microbiota de la madre, digamos, un contacto como físico, por decirlo de alguna forma, y luego también, si no, lo que es la lactancia materna, que también voy a pasar, ¿sí? Lo que son pre y probióticos y va a fomentar la salud de esa microbiota. Teniendo en cuenta que una de cosas de estas que a veces hay un montón de otras condicionantes, ¿no? En relación a lo del tipo de parto, que muchas veces no, por algunas situaciones de emergencia no se puede elegir, o bueno, también de violencia obstétrica, o entre otros que pueden suceder, obviamente, pero hoy en día, más allá de que hoy no es el punto, al menos no es mi lugar hablar si es parto vaginal o cesárea, pero sí tener en cuenta que en el caso principalmente del parto vaginal, ahí también va a haber un traspaso de la microbiota de la madre a ese bebé. Por eso es tan importante esto que yo decía pre-embarazo, incluso cómo está mi microbiota, ¿no? Y que no hay un estudio que me va a decir específicamente cómo está. ¿Sí? Hay algunas cosas que se hacen para quien tiene mucha sintomatología, si tiene algunas bacterias patógenas, pero no es algo de rutina, ¿sí? Es para algo cuando alguien tiene una sintomatología en particular. Entonces, sí lo que lo va a determinar es uno de los factores que es lo alimentario. Pues ese chiste, ¿no? Es como de los Simpsons, de alguien quiere pensar en los niños, y en este caso aplica a los niños y también a la microbiota, ¿no? Esto que decíamos de cómo interfiere lo que yo vaya a comer y también lo que yo le vaya a ofrecer como primeras comidas a ese bebé y cuando sea más grande también. Tener en cuenta, sí, que el tipo de alimento que yo elija o el que tenga acceso, porque a veces no podemos elegir, tiene un impacto directo en esto que charlábamos y por ende eso va a tener un impacto, y acá es donde viene como lo que me parece importante focalizar, en la programación genética de nuestra salud y de nuestra descendencia en este caso. O sea que también digamos que estamos hablando hasta de mis nietos en algún punto. Y esto no es para obsesionarse con este tema y estar pendiente, entonces no puedo comer nada que no sea saludable porque la microbiota, no. Pero sí es importante entender por qué tanta importancia y cómo puede determinar esto después en la generación futura y en la que está llegando. Entonces, así como decía, pasa lo bueno, también puede pasar lo malo, ¿no? Entonces, o lo que afecta negativamente. Tener en cuenta entonces que la microbiota va a tener un papel crítico para el desarrollo entonces del sistema inmunológico, esto que yo decía antes, para las funciones metabólicas, nutricionales, neuronales, hablamos también de desarrollo, ¿sí? No solo de lo alimentario, de lo nutricional, que hace el crecimiento físico, digamos, y por eso se le habla tanto de que el intestino, esto más allá de no solo en el bebé, aplica a cualquier persona, es nuestro segundo cerebro, ¿no? Porque tiene una implicancia en todos estos sistemas. Por eso hay que tener en cuenta qué cosas en general desequilibran o tienden a desequilibrar esta microbiota, ¿sí? Que, como decía, debería o apuntar a estar en equilibrio, estas bacterias benéficas y, entre comillas, malas, son los ultraprocesados, y vamos a hablar específicamente de qué son y qué es la comida real, los alimentos mínimamente procesados. Cosas que también es los pesticidas, ¿sí? O agrotóxicos también, a los que estamos expuestos, entre otros condicionantes, ¿no? Como también esto puede aplicar a lo que yo me pongo en la piel, los productos de limpieza que yo uso, el material
a ver, ¿cómo se diría? Material de utensilios en los que yo uso en la cocina, no es lo mismo poner un tupper de plástico al microondas o tomar todo el tiempo en un vaso en una botellita de plástico, ¿sí? Que la reutilizo, que pasar, por ejemplo, a usar vidrio, ¿sí? O cuidar esos materiales, no exponerlos, por ejemplo, en el microondas, al material que no es apto. Todo esto va a ir teniendo como una implicancia. Vivimos expuestos a un montón de estas cosas, ¿no? Está claro, entonces no es que solamente interfiere o tiene un impacto en el embarazo, pero es donde ahí se empieza a hablar y a hacer mucho más foco. Ni hablar, lo que yo decía, de los factores estresantes, si la mujer es sedentaria, no hace ningún tipo de actividad física hablando previo, ¿sí? Todas estas cosas, si duerme mal, ¿no? Si tiene insomnio, bueno, si tiene una patología de base, ¿no? Que acá no lo nombramos antes, pero eso también va a ir condicionando este estado de salud, digamos, previo. Tengan en cuenta entonces que, creo que Luisina Troncoso ha hecho una charla de los primeros 1000 días, ¿sí? Que es puericultora, que también tiene libros, ¿sí? Justo en Editorial Planeta, como el mío, pero tener en cuenta, ¿sí? Cuando se habla, seguramente lo habrán escuchado, esto de los primeros 1000 días, que es un momento súper importante para el crecimiento de ese bebé, para el desarrollo y esta inversión como a futuro, que lo que sucede en ese momento es como... no va a haber otro momento como ese en la que la replicación celular es muy rápida, es muy abundante. Hay que tener en cuenta, sí, que es justamente ese momento clave expuesto a estos determinantes del ambiente, entre ellos, como decíamos, la alimentación. En el caso de la gestación, a través de la madre, ¿sí? Teniendo en cuenta, obviamente, con la predisposición genética de ambos adultos, ¿no? Una cosa para tener en cuenta es que a veces uno dice los 1000 días, pero dentro de esos 1000 días entra el embarazo, ¿no? Lo que sería aproximadamente estos 270 días es lo que va a ser clave para el desarrollo. Y tener en cuenta que es un momento ventana muy clave para hacer foco en, por ejemplo, la alimentación. Y de nuevo, acá hablamos de gestación, hablamos de cómo se alimenta después la madre durante la lactancia, si le doy la teta, si va a tomar todo fórmula, si le voy a dar otras cosas por otras recomendaciones o por mala información que también circula, cuáles van a ser los primeros alimentos. Si no es lo mismo un bebé que le voy a dar yogurcito azucarado y jugo porque la abuela dijo que había que darle jugo, esto sucede, o si ese bebé se siguen las recomendaciones a base de alimentos naturales, ¿sí? Una alimentación que complemente la lactancia o el que tenga indicación de alguna leche de fórmula o mixta, ¿sí? La lactancia. Entonces, tener en cuenta esto para después cuál va a ser la importancia en lo que yo vaya a hacer, en lo que pueda sí, ir determinando. Hay un micrófono abierto ahí, si alguna lo puede cerrar. Perfecto. Bien. Después tener en cuenta, entonces, que acá hablando un poco más técnico, pero quizás también lo hayan escuchado, si esto de la epigenética, ¿no? Esto que yo decía de lo que yo voy a dejar a mi descendencia y a la generación un poco que sigue, que uno lo puede pensar para atrás también, ¿no? Claro está. Y que siempre, ¿no? Se puede intervenir sobre esto en mejorar. Si bien hacemos foco en estos primeros 1000 días como un momento excepcional y muy único. Tener en cuenta entonces que acá voy a modular esos genes, ¿sí? Que eso va a determinar entonces la salud o va a condicionar, digamos, esa salud. Teniendo en cuenta que mi genética familiar no me determina, pero sí... o sea, nos predispone, pero no nos determina, ¿no? Entonces, por eso es tan importante estos cambios que yo puedo aplicar, incluso en la vida adulta, que voy a poder mejorar algunos síntomas, algunas situaciones en las que tenga, en las que, por ejemplo, mi microbiota ha sido alterada, ¿sí? Que es algo lamentablemente muy común hoy en día en los adultos, que es después el adulto o la mujer, por ejemplo, que queda embarazada y que eso es como empieza esta rueda de la que estamos hablando. Por eso, desde lo que nosotros podamos actuar, es lo importante. Y acá es, si yo estoy embarazada ahora, ver qué es lo que puedo sumar, si puedo entender, bueno, es importante quizás todavía hacer foco o de acá en adelante, en la lactancia, cuando yo tenga que decidir sobre el alimento que le voy a ofrecer a ese bebé,
tener en cuenta estas cosas, ¿no? Que es alguna inversión a futuro. A mí decir eso me parece que es un buen resumen, ¿no? Porque uno dice, bueno, antes nadie se fijaba en esto, tan mal no estamos, algo que siempre hablamos con Luisina, que decía Luisina Troncoso, es como, ¿de verdad tan mal no estamos? No tenemos hipertensión, colesterol alto, diabetes, hígado graso, dolores recurrentes de cabeza, de la panza, alergias, sinusitis. Bueno, todo empieza a estar como un poco interrelacionado. Patologías autoinmunes, ¿sí? Problemas del desarrollo también, ¿no? Empiezan a saberse un poco más de todos estos temas y cuál es su relación con justamente la microbiota. Y aclaro, entonces no es solo la microbiota del bebé y de la parte del embarazo, pero sí es un momento clave. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, ¿no? O mi familia, para que mi bebé, en esta intención, ¿no? De que tenga una microbiota más sana, poder pensar en la alimentación materna, teniendo en cuenta esto de que si yo puedo planificar un embarazo en lo que es pregestacional también pasa a ser importante. El tipo de parto, sí, esto tiene implicancia en lo que yo nombraba antes, y en la lactancia, desde ya, ¿no? Teniendo en cuenta y destacando qué es lo que va a pasar a través de la leche materna, ¿sí? En este caso hablando de los pre y probióticos, que los habrán escuchado hablar, que seguramente los probióticos serían como el bichito, ¿sí? Como activo, y el prebiótico es como el alimento para ese bichito o esa bacteria, que son benéficas para nuestra salud, que es apostar a este equilibrio que yo decía de las bacterias buenas y malas en mi intestino, y así lo mismo en el intestino de mi bebé. Por eso es importante que lo que coma la mamá va a exponer a ese bebé no solo en relación a lo nutricional, sino también a diversos sabores, ¿sí? Por ejemplo, a través del líquido amniótico que el bebé va tragando y también a través de la lactancia materna, como así también a través de la placenta y las sustancias que decíamos antes que atraviesan la placenta. Teniendo en cuenta entonces, en el caso esto de los sabores, ¿qué pasa con con las futuras preferencias? Ya vuelvo. Bien. Las futuras preferencias van a hacer referencia justamente a qué pasa con lo dulce, por ejemplo. Si bien hay una preferencia dulce innata hacia lo dulce, ¿qué pasa también con cuando pasan estos edulcorantes o sabores muy dulces que consumimos con los productos o las preparaciones que compramos o hacemos en casa? En general, estos ultraprocesados, que son los que vamos a hablar ahora, no solo tienen azúcar, tienen derivados del azúcar que son más dulces que el azúcar, como es el jarabe de maíz alta fructosa, o también los edulcorantes que se le agregan a las preparaciones tradicionales o que se reemplazan por todo lo light. Bueno, esos edulcorantes pasan, sí, hoy en día se empieza como a saber y hay más estudios, no son muchos porque tampoco es una población justamente de riesgo, a la cual no se evalúa siempre en todos estos estudios científicos, ¿sí? Pero, y además la industria tampoco quiere que digamos mucho lo que hacen los efectos nocivos de los edulcorantes, hay como un peso muy fuerte en relación a eso, pero sí teniendo en cuenta que hace como, no solo la microbiota de ese bebé, sí que los edulcorantes dañan la microbiota nuestra, y en este caso esto que estábamos hablando antes, y también esto de la preferencia, qué pasa después que tiene un umbral mucho más alto de lo dulce porque estuvo expuesto paulatinamente a estos sabores. Y acá entra, por ejemplo, los jugos o las bebidas light, que justo yo esta semana hablaba de eso, no sé, las gaseosas, ¿no? Como normalizar el consumo de gaseosas light o comunes o jugos, como decía, en el embarazo, ¿no? O sea, como en reemplazo del agua o en grandes cantidades. Ni hablar de la Coca-Cola, que también tiene otras sustancias, como lo que es la cafeína y algunos de esos edulcorantes que son específicamente los que no son recomendados en embarazo porque son potencialmente tóxicos porque atraviesan la barrera placentaria. Teniendo en cuenta esto, a ver, el problema no es que yo toma un vaso de gaseosa, que yo coma algo dulce, sí, claramente no, porque además hay un montón quizás no sea su primer embarazo de las personas que están acá y sus niños están sanos, sí, pero sí teniendo en cuenta esto, qué es lo que predispone, ¿no? Y esto que hablamos de esta salud que no se ve en algún punto, que es la de la salud de nuestro intestino, que quizás es después en calidad de vida o se despierta una patología y que en general en la medicina tradicional hoy en día no se relaciona directamente. ¿Sí? Entonces, y también teniendo esta mirada desde lo que es
Entonces, prevención y tratamiento también. Y algo que traje acá, que si bien se habla mucho en lactancia materna, teniendo en cuenta que lo que coma la mamá no es que le va a dar gases al bebé, ¿sí? Esto pensando más en, como decía, posparto, no es que si yo como brócoli y creo que el brócoli seguro da gases, entonces mi bebé tiene gases por eso. No, mi bebé tiene gases porque su sistema digestivo se está desarrollando y eso es normal que así suceda, pero hay que desmentir esto. O si la mamá tiene gases, no significa que le vaya a dar gases al bebé, ¿sí? Esto es importante. Sí lo de los sabores y de las sustancias, pero no en este caso en relación a este tema. Lo que sí puedo hacer para colaborar con esto, teniendo en cuenta que contemplar que lo de los gases sí es algo normal, ¿sí? Es ayudando con mi alimentación para la microbiota. Acá me dicen algo que lo voy a leer que me parece importante. Me quedé impactada con lo del edulcorante, o sea, no me sorprende, pero no se habla de eso y de hecho cuando lees la etiqueta no tiene nada. Siempre tuve mis dudas, pero abandoné el azúcar hace 1000 años por el edulcorante, indicado por nutricionista. Seguro. Porque también, y justo se me adelantaron, pero yo lo puse porque lo vamos a repetir muchas veces, es que las recomendaciones cambiaron, ¿sí? Entonces, si bien hay muchos profesionales que todavía siguen recomendando las mismas cosas o los mismos productos light, también hay que tener en cuenta que hoy la evidencia científica es otra, entonces hay que contemplar esto y que también hay mucha como resistencia dentro del ambiente, dentro de la industria alimentaria, entonces por eso se empiezan a unir todos estos factores. El problema, como decía, no es agregarle un sobrecito de edulcorante a tu infusión, ese no va a ser el problema, sino que, como decía, los edulcorantes están en un montón de productos que consumimos habitualmente. Porque acá estábamos, todavía no nombramos, pero ¿qué pasa cuando hay un embarazo con diabetes gestacional? En ese caso, sobre el azúcar o sobre lo que son los azúcares, y como la miel, el azúcar, el jarabe, voy a priorizar quizás si voy a comer algo dulce, algo con edulcorante o en menor cantidad de azúcar, pero eso no significa que la embarazada, que esto sucede un montón, vaya a comprar todo light a la dietética. Y que, de hecho, hace poco me pasó que fui a una dietética y había una embarazada que encima yo fui a 2 dietéticas y venía así atrás conmigo igual, pidiéndole a la chica de la dietética que le diga, por favor, ¿qué es apto diabético? Porque me acaban de diagnosticar diabetes gestacional. Y yo digo, qué terrible, porque en realidad no hay mucha información al respecto. Y quizás esa es la primer llegada de una embarazada ya con una complicación a un espacio de nutrición, que obviamente, como decía, sigue circulando estas recomendaciones de todo lo light, pero todo lo light, ¿no? Entonces todo tiene edulcorante relacionado a lo dulce, ¿no? No todo lo light tiene dulce, pero en mayor medida. Y si la stevia también es malo. Ahora después vamos a hablar en específico de cuáles son los edulcorantes menos recomendados, pero sí hay que tener en cuenta esto que yo nombraba con los bebés, que pasan y entonces después tienen una mayor preferencia por lo dulce, y con todas las complicaciones que trae el alto consumo de azúcares. Teniendo en cuenta esto, pasa lo mismo con el edulcorante. Si yo me acostumbro mucho a un umbral muy dulce, que es lo que sucede hoy en día, después no, como una banana no me parece dulce. Si hago una galleta con banana, no me parece dulce. Si hago un licuado sin azúcar, me parece asqueroso. Entonces, hay que contemplar este tipo de cosas y que es un acostumbramiento paulatino, ¿no? Entonces, por eso depende en qué momento me agarre, no significa que de pronto voy a poder hacer todo esto. En el caso de la stevia se puede utilizar, habría que tratar de que sea solo stevia, que ese es otro de los temas, porque muchos de los edulcorantes vienen combinados, y ahí ese es como un tema que se abre mucho, porque muchas veces no está estudiado qué pasa con esa interacción cruzada de edulcorantes. Sí hay estudios de ingesta máxima, incluso en embarazo, de tal edulcorante, pero no se sabe qué pasa cuando se interaccionan entre sí y se superan esas cantidades. Entonces, en general, nadie consume un poquito de edulcorante, consume en grandes cantidades, o le pone al mate, o le pone a las infusiones, las consume en las gaseosas, la consumo en los juguitos, en el postrecito light, el que es en polvo, el que ya viene, el yogur, las galletitas, las golosinas, la gelatina, todo eso tiene mucho edulcorante. Y como decía antes, no solo el light, ¿sí? Una gelatina común, que es altamente consumida en infancia o en dietas, una gelatina común, que quizás más es asociado lamentablemente, a infancia, tiene azúcar y tiene edulcorante. ¿Por qué? Porque es muy dulce, ¿sí? Entonces, eso es algo para contemplar.
Obviamente que en esta charla debe haber diferentes públicos, ¿sí? Debe haber gente que quizás ya sabe y ya escuchó sobre estos temas, entonces viene haciendo un cambio, o alguien que nunca escuchó y como decía, vengo consumiendo edulcorante porque lo creía mejor. Acá también dicen que es cuestión de costumbre, que fue, por ejemplo, reduciendo la cantidad de azúcar desde ya. Por eso digo, es preferible quizás en vez de intercambiar tanto, que eso es lo que pasó con la era de los productos light, pasar de lo común a lo light 100%, pensando que es la salvación, teniendo en cuenta esto, ¿no? Como qué importante es no necesariamente cambiar por un producto que creo mejor. Entonces, esta charla no apunta a que yo vaya al supermercado y deje de comprar la spray común por la spray light, o deje de comprar las galletitas rellenas por las galletitas de agua o las galletitas de agua light, porque en realidad no sigue siendo un producto ultraprocesado con todos esos ingredientes que decíamos que ni en embarazo ni en ningún otro momento de la vida le colaboran a mi salud intestinal principalmente. En relación acá dice, algunos pediatras siguen recomendando dietas maternas con restricción de alimentos. Hay mucha desinformación todavía, o sea, y esto no es como una ataque a una profesión en general, pero sí hay mucha desinformación en nutrición, en pediatría, ¿sí? Cada vez menos, pero hay lo mismo, mucha resistencia, así como pasa en adultos, como pasa en el mismo ámbito de nutrición, y no depende por quién sabe más o quién es mejor profesional, sino es un tema de actualización, ¿no? Y de unir a veces las recomendaciones. Entonces, esto, ¿no? Imagínense si es tan complicado a nivel profesional, obviamente que después lo que le llega a la población es muy confuso y quizás hay que contemplar que en la etapa de lactancia o en la etapa de maternidad en general, hay mucha publicidad, hay mucho marketing, ¿no? Te venden todo, te ofrecen todo y todo el mundo te recomienda lo que te va a decir que para vos y para tu bebé va a ser lo mejor. Entonces, es bastante caótico, sobre todo en esta etapa, entonces hay que tratar de chequear esa información o asesorarse, guiarlas y seguir las recomendaciones de alguien que resuene un poco con nuestro estilo de vida y con la información a la que usted está accediendo, porque quizás uno, no sé, escuchó esta charla y sabe que, no sé, la vainilla, el Nestum y la vitina no son los primeros alimentos recomendados ni en ningún momento, porque las recomendaciones cambiaron y su pediatra la primera vez de los 6 meses le recomienda eso. Bueno, eso es desactualización. Entonces, si yo tengo esa información, después puedo ver qué hago con eso, ¿sí? Me asesoro por otro lado en la alimentación, como así puede suceder en el embarazo, esto con los obstetras, o los diabetólogos, o directamente elijo, si puedo, un profesional que contemple esta actualización en la alimentación. Muchas veces es interconsulta, ¿sí? Bien, entonces, en base a todo esto que decíamos, y yendo más a lo alimentario en sí mismo, las invito a hacer, creo que somos todas mujeres, un autoanálisis, ¿no? De mi familia, de mi casa, como decía, probablemente no todas sean madres primerizas, ¿no? Entonces hay también una familia detrás que consume lo mismo o similar. Entonces, ¿qué es lo que compramos? ¿Dónde lo compramos? Por esto decía de salir del supermercado como la única opción, buscar otros lugares, otros almacenes. No todo lo que hay en una dietética sí es saludable, contemplando también eso. Venden Granja del Sol en una dietética también, ¿no? Entonces, chequear este tipo de cosas también. Granja del Sol, ¿no? Las milanesas de soja, las patitas, a eso voy. No por la marca en sí. Después tener en cuenta qué líquidos estamos tomando, esto hablando de las gaseosas, de los jugos. ¿Tomo agua? ¿Cuánta agua? Después puedo empezar a chequear, ¿no? Hacemos, ni hablar la importancia de la hidratación también en la lactancia, ¿no? Hacemos comidas fuera de casa, y esto vamos a ver recomendaciones específicas para la etapa de embarazo de riesgos que hay que contemplar, ¿sí? Según el caso también en particular de cada mujer embarazada, teniendo en cuenta después, quizás, bueno, no, esto con el COVID y todo, entiendo que a veces no es tan común comer afuera, pero sí que pidamos delivery, por ejemplo, o que alguien nos regale cosas, ojo con eso, que nos regalan determinadas comidas también. Bueno, hay algunas cosas que hay que contemplar que no están sugeridas consumir. ¿Cómo es el ambiente en el que como? Esto que decía del factor estresante, no es lo mismo un embarazo cursarlo, más allá de que yo pueda elegir lo que como, con un factor de estrés muy alto o un ambiente violento, ¿no? Eso también tiene impacto también en mi salud intestinal y en esa etapa. ¿Con quién como? Si como siempre sola, si estoy acompañada, si tengo más hijos, por ejemplo.
Si lo hago prestando atención, esto aplica a cualquiera, ¿no? Si lo hago mirando siempre el celular, no presto atención a lo que como, dentro de lo que puedo, ¿no? Entiendo que las que tienen más de un hijo a veces es como una cosa de malabar, ¿no? Sentarse a comer, pero bueno. Y quién es como el arquero de la casa, quién es el que dirige un poco la cocina, las compras, si es que eso va a cambiar también, si tengo alguien de ayuda extra. Que nos compre cosas, que nos traiga comida elaborada o que cuide a alguno de un familiar, entonces también cocina o ofrece alimentos, eso también para contemplar en lo que son después los bebés o quién los cuida, que le ofrecen a ese bebé de forma habitual y constante, bebé o niño, ¿no? Más grande. Y sí, que era un poco el tema principal de hoy, sí pensar en por qué entonces se habla de comida real. Por eso me parece importante hacer esa introducción, porque en realidad si yo entiendo por qué es tan necesario, y acá no, o sea, estamos poniendo el foco en el bebé, pero estamos poniendo el foco en la mujer también, ¿no? Que también aumentan sus requerimientos, qué pasaba previo, cómo era su salud general, o sea, de forma biointegral previo a ese, tenía algún déficit nutricional previo, tenía alguna patología previa, alguna condición, algún malestar. Bueno, todo esto se va como incorporando y quizás muchas mujeres empiezan a comer sano cuando quedan embarazadas y empiezan a pensar en esto de cuidar a un otro, ¿no? Entonces, sí, por eso mi recomendación es no perder la vista también de uno mismo, ¿no? Pero bueno, sí me parece importante empezar a partir desde ahí y después empezar a entender, a ver qué es entonces comida real, que estamos charlando y que ahora también circula mucho, ¿no? Por suerte, en redes sociales, sin llegar a ningún extremismo, ¿no? Por eso digo que es de todo esto que es lo que yo pueda sumar a mi día a día o a mi familia. En el caso, está bueno ver si yo estoy muy como escuchando por primera vez todo esto, qué es lo que hay en mi casa, qué productos consumo todos los días, consumo todo a base de productos o consumo todo a base de preparaciones o la mayoría a base de preparaciones caseras, tienen frutas, tiene todo un envase empaquetado, compro delivery, compro cosas prelistas, no cocino nunca, no como nunca en mi casa, me cocinan, no tengo ni idea de lo que le ponen. Bueno, eso es como chequear un poco eso. Y que da lo mismo entonces para mi salud intestinal, para mi salud de forma integral, que estoy diciendo que se conecta con todos mis órganos, digamos, de forma sistémica, da lo mismo comer todos los días a base de alimentos naturales o ingredientes o a base de productos llenos de múltiples ingredientes, por más que estén llenos de claims divinos que dicen que nos van a solucionar la vida, de que nuestro hijo va a ser súper inteligente y lo van a recibir con una alfombra roja cuando tome la leche de Fórmula 3, ¿no? 4, todos esos números, la nido, los postrecitos, el yogurcito para bebés, para la mujer también, ¿no? Un montón de esto para la constipación, bueno, esos yogures, ¿no? Bueno, y la pregunta es, ¿elegimos realmente? Hoy en día en Argentina no hay un etiquetado que nos ayude a identificar estos productos, por eso estamos hablando de esto en esta charla también, porque no tenemos mucha información ni está tan disponible, hay que estar en la letra muy chiquita y hay que aprender a interpretar este tipo de cosas. Muchas veces ni los nutricionistas sabemos lo que significan esos ingredientes. Entonces, y después pasa el tema de la publicidad, ¿no? En el caso esto televisivo, pero de radio masiva, de redes sociales, ahora que es como hasta incontrolable, por decirlo de alguna forma, depende del público, ¿no? Ya sea infantil o al adulto responsable que pierde un poco como el control de todo esto sin percibirlo quizás. Y después un poco en cómo mirando siempre, 100%, con el celular, la tablet, la compu, la tele, que hasta que podría haber quedado viejo, por decirlo de alguna forma. Hoy en día los niños tienen sus propios dispositivos, su primer regalo es una tablet, por ejemplo, y teniendo en cuenta que hay un impacto también de esto, ¿no? Entonces, y hablando específicamente de lo alimentario, bueno, cómo comemos, incluso cuando estamos embarazadas, también, ¿no? Estoy prestando atención a lo que estoy comiendo, no. Ni hablar de las emociones, y eso también tiene una influencia en cómo como, cuánto como, qué elijo, ¿no? Puse algunas imágenes de productos, de cuáles serían entre miles de productos industrializados. A veces eso está perverso, sí, es bastante. Por eso necesitamos esta ley que regule que no solo qué va a decir en la etiqueta, sino que, por ejemplo, este osito no podría estar, este dinosaurio no podría estar, porque son productos altos en estos logos, este etiquetado que tendría bien claro en negro que diga alto. No podría estar Toy Story en los yogures, por ejemplo, no podría estar el tigre, ¿sí? de Kellogg's,
Bueno, por eso es tan fuerte, ¿no? El peso que tiene la industria. Todos estos muñequitos de las salchichas tampoco podría estar, alto en grasas, alto en sal. Bien, entonces, ni las publicidades, o sea, ni las publicidades en entornos escolares, ¿sí? Especialmente pensado en niños. A lo que voy es que uno también cree que es mejor, ¿no? En este afán de querer darle lo mejor a mi cuerpo porque tengo un bebé, o, por ejemplo, cuando le quiero comprar algo, se cree, ¿no? En las primeras marcas que son mejores, Danonino, no. Yo mido muy poquito, o sea, soy muy bajita, eso voy, y por toda una gran infancia yo creí que no había comido, tendría que haber comido Danonino. O sea, hay alguna creencia que la tenemos muy incorporada, ¿no? Entonces, y cómo eso uno lo arrastra. Entonces, si yo hubiese seguido con ese pensamiento tranquilamente, después si hubiese tenido un hijo hace unos años, capaz le daba Danonino, porque no, sí, que no le pase lo que me pasó a mí, que no crecí, por ejemplo, ¿no? O no soy alto, no sé, así se expresa en 1000 de recomendaciones, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, ¿qué son? Hay algunos productos que identificamos, como que sabemos intuitivamente que no son buenos, ¿no? La salchicha, bueno, podemos saber, aunque igual como que en la infancia todos estos productos están como solapados, como que los niños comen salchichas, los niños comen papas fritas en los cumpleaños, o chisitos, los niños comen galletitas. O sea, yo he tenido planteos de mapadres pero qué, obvio, ¿qué le voy a dar? Como, mirá si le voy a sacar las galletitas. Con todo lo que tuvimos que sacarle en la pandemia, mirá si le voy a sacar las galletitas. O sea, y esto es un tema de convicción real, ¿no? Entonces, por eso digo, es como ir a entender por qué, ¿no? O sea, nosotros hablamos de cuál es el impacto en la gestación, pero este impacto es a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces tiene un impacto a corto, largo, mediano y largo plazo. También teniendo en cuenta que vivimos más años, pero con qué calidad de vida también, ¿no? Bien, entonces acá entran otros, patitas, milanesas de soja, que también queremos que son sanas, las gaseosas light, la gelatina light, los postrecitos light, el choco arroz, el turrón, la barrita de cereal, las granolas del súper también, ¿sí? Los snacks light, de galletas de arroz saborizadas, son ultraprocesados, ¿sí? Tienen una lista muy larga de ingredientes, tienen aditivos, conservantes, saborizantes, y la realidad es que hay una adaptación del sabor muy diferente a la real. No es lo mismo el sabor salado que tiene, y salado e intenso, que tiene el caldito ¿sí? Que encima tiene glutamato monosódico, que es una de las sustancias no aconsejadas en embarazo. De hecho, lo dice la caja, para que lo diga la caja, imagínense, igual se consume. Que es, sí, o sea, en algunos países está prohibido, en este país sigue estando permitido el uso de glutamato, lo que hace es realzar el sabor y combinado con sal o azúcar hace que uno no pueda parar de comerlo, es algo que se usa mucho en la comida china como condimento. Si alguien, por favor, en esta sala o está viendo esta charla, tiene glutamato monosódico o ajinomoto, le dicen, en su casa, por favor, tírelo. No es un alimento, se puede tirar, los calditos también no cuentan como alimentos, sinceramente. La verdad es que son sustancias que se usan de consumo habitual y constante, ¿no? Entonces no es un día que la abuela me hizo una sopa con caldito, ¿no? Es todo el tiempo. Bueno, y acá entran todos estos productos. Y el azúcar es como la gran protagonista de todo lo que consumimos a lo largo de los años y seguimos consumiendo. Los niños de hoy consumen mucho más azúcar que los adultos. Y acá traje un ejemplo. Y esto aplica como a la embarazada, la mujer lactante, a nuestro otro hijo, nuestro futuro hijo. ¿Sí? Por ejemplo, un vaso de gaseosa, cualquier gaseosa, las de Sprite y Fanta suelen tener más azúcar que la Coca. O un vaso de jugo concentrado tipo cepita. Y acá no es un tema de marcas porque todas son muy similares y las marcas que son de segunda o tercera línea también tienen las mismas o más cantidades. Tiene 22 gramos. ¿Y cuánto es 22 gramos? Bueno, una cucharadita chiquita tipo té tiene 5 gramos. Entonces son un montón de cucharaditas. Y teniendo en cuenta y contemplando que en adulto promedio la ingesta máxima, o sea, lo que yo máximo debería consumir, si bien no es una recomendación de cuánto debería consumir, sino que sería lo máximo que debería incluir dentro de una recomendación, es de 22, 25 gramos, sí, más o menos promedio. O sea que si yo me tomo un vaso, yo como un adulto, me tomo un vaso de gaseosa, ya me superé esto. Me tomo un vaso de juguito, a mi hijo le di un cepita, un cítrico, bueno, un cítrico, ahí estamos en el medio, pero los que tienen agregado azúcar,
a la salida del colegio o en el jardín se lo regalaron, ya superé. Si yo superé la edad de un adulto, en niño ya me pasé. Según la edad, cambia la ingesta máxima recomendada. Entonces, es mucha la cantidad, ¿no? Entonces, solo en un vaso de juguito de gaseosa. Entonces, ¿qué pasa con el yogurcito que recomiendan a los 6 meses? Bueno, un vaso de chocolatada después, o las vainillas, o los baby squeeze, ¿sí? Las galletitas estas de vainilla simple, la vitina, los purezos de fruta que se chupan directamente. Si se fijan, las comiditas estas como de bebé, que vienen como purecitos, vienen también con azúcar. Algunas sí, otras no, otros tienen derivados de azúcar, pero son un sabor dulce muy intenso, muy lejano al sabor real de la banana pisada. Entonces, esto es algo para contemplar. Entonces, si yo tomo un vaso de yogur, por ejemplo, en el embarazo me recomendó llegar al calcio, ¿con qué? Con un vaso de yogur, con 2 vainillas, y después me tomé un vaso de jugo porque era lo que me gustaba, me repasé, ¿sí?, de la recomendación. Y además quise comerme una porción de torta cuando fui, además fui y comí factura. A esto se le suman cosas del consumo habitual. Y no con esto estoy hablando de una alimentación restrictiva, pero ¿qué pasa con todo lo otro que no contemplamos, ¿no? Entonces, no me tengo que poner a contabilizar cuánto consumo. Justamente, tengo que empezar a disminuir esto y sumar más de lo otro, pero tengo que aprender qué es lo otro a sumar. No son esos productos light, no es ese choco arroz light, no es el dulce de leche light, que también tiene azúcar como primer ingrediente, ¿no? Entonces creemos, ¿no?, que la mermelada light, que el azúcar light, que el azúcar light es azúcar y edulcorante, que tiene propaganda en la radio, en todos los medios de difusión conocidos. Bueno, esto sucede mucho. Entonces, si es la primera vez que escuchan todo esto, es como abrir un poco los ojos en relación a esto y después empezar a llevarlo a la práctica paulatinamente o según el tiempo que a cada uno le lleve, ¿no? Teniendo en cuenta esto, esos serán los logos que deberían tener según la ley, si sale efectivamente la ley de etiquetado frontal. Por ejemplo, hablando de niñez, ¿no?, si dice evitar en niños, hablando de edulcorantes, contiene edulcorantes, o sea, no se sugiere, y si dice contiene cafeína, evitar en niños. Yo creo que si una embarazada viese esta etiqueta en una coca, probablemente no la consumiría, ¿sí? O no la consumiría de forma habitual todos los días. Entonces, haría la diferencia, ¿no? Entonces, chequear qué es lo que estoy consumiendo. Hay una diferencia, ¿no? En esto dice que uno tiene los productos como muy incorporados, cocina también con productos. Por ejemplo, una tarta, masa comprada, con queso untable para en el relleno, con una lata de atún y 3 verduritas cortadas y rehogadas. Todo eso cociné una preparación a base de ultraprocesados, sean light o no, sean reducidos en o no. O con crema light, por ejemplo. Entonces, o con crema, que a veces ni es crema, ¿sí? Porque depende de la marca, le agregan otros ingredientes, ¿no? Todo esto estaba avalado y permitido legalmente, ¿no? Eso está claro. Lamentablemente. Por ejemplo, el café instantáneo ya viene con azúcar, leche 0%, o sea, está súper modificada. ¿Por qué? Si voy a consumir leche de vaca, ¿por qué la 0%, no? Un pan del súper integral, pero es un ultraprocesado también. Con mermelada BC, otro ultraprocesado también, que también tiene azúcar, más de ser light. Una barrita de cereal, otro ultraprocesado no aconsejado, es lo mismo que una golosina, ¿sí? Lo que cambia a veces son la cantidad de calorías que tiene un producto. Entonces venimos mucho con esa mentalidad, bueno, lo mismo una manzana que una barrita de cereal, o lo mismo que un turrón, el turrón. Sí, pero el turrón es una golosina. O sea, consumila, querés consumirlo, consumilo, pero no creas que es la intención que yo le pongo a ese alimento, ¿no? Esto es re sano, ¿no? Pero no, en realidad no lo es, ¿no? Y es muy dulce también esto que decíamos del nivel de dulzor que manejamos. Por ejemplo, bueno, acá un bife con ensalada y la mayonesa es otro ultraprocesado, que todo esto se va metiendo sigilosamente en toda nuestra alimentación, ¿no? Y probablemente yo no pueda pasar de esta columna a la otra de un día para el otro, a decir, bueno, me hago unos panqueques. Y esto yo no significa que yo me tenga que hacer en el momento el panqueque, ¿no? Porque también esta cosa, pero yo no tengo tiempo para hacerme todo esto en el momento. Bueno, quizás es progresivo, quizás un día hago un montón de pancakes y los frizo, quizás un día compro un pan en determinado lugar, quizás alguien de la familia cocina algo de esto y me lo trae en esta etapa. Como que o hay cosas que compro hechas en determinados lugares, o pongo en la balanza así un intermedio de todo esto. Y me parece también importante este concepto de creer que es saludable, creer que es bueno. No solo que es caro en generar ese tipo de productos, sino que además le pongo una intención
que está muy arraigada. Yo creo que la barrita de cereal de verdad es mucho mejor y me estoy privando encima de comerme ese chocolate que quería. Entonces, comete el chocolate que querés y después en las otras comidas suma otros alimentos. O mañana harás otras elecciones, ¿sí? Y acá veo lo que yo decía antes, las recomendaciones cambiaron, y esto es para estar alerta en relación a muchos conceptos en maternidad, y esto aplica hasta crianza, ¿no? Lo que se habla de crianza respetuosa, o incluso de tener una puericultora que me acompañe, y que sepa específicamente, ¿no? De lactancia, o que me recomienden yogurcito a los 6 meses, o que me recomienden una leche 3, porque el pediatra cree que es mejor, pero no tiene azúcar, o sea, no tiene evidencia que es mejor. Es lo que quizás le dijo el promotor que se las promocionó, que se las regaló, y él cree que de verdad es mejor, pero nunca se fijó si es realmente mejor o qué es lo que genera, ¿no? Y esto pasa, le digo lo mismo, no es contra una profesión en general, pero pasa en nutrición también. Y entonces, en realidad, lo que hay que chequear y entender es que no necesitamos un nutriente en particular, sino ni un producto en particular, que no necesitamos un producto en particular, perdón, sino los nutrientes, ¿no? Entonces yo no necesito tomar 3 vasos de leche por día estando embarazada, no, yo necesito calcio. O sea, como lo necesito siempre, pero tengo aumentado los requerimientos en embarazo, ¿no? Yo no necesito consumir, no sé, el yogur Activia para ir de cuerpo, no, necesito consumir frutas, verduras, agua, ver qué movimientos puedo hacer. O sea, hay un montón de otras cosas, ¿no? O sea, necesito en ese caso fibra, eso sería lo que necesito en realidad. Bueno, o sanar mi intestino de la forma en la que pueda ayudarlo, ¿no? Pues esto quizás no es de, si bien es un síntoma normal en la constipación en el embarazo. Y acá es donde se empieza a desplegar, ¿no? Como, ¿qué comemos nosotros los adultos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estaba comiendo cuando me agarró en medio del embarazo? También, ¿no? ¿Y qué pretendo después cuando ese bebé nazca? ¿Qué es lo que pretendo que coma? ¿No? Yo quiero que mi bebé coma sano. Y bueno, pero, ¿y vos pidiendo delivery todos los días? No, pues estoy colapsado. Bueno, está bien, pero no va, esa intención no va a llegar, en algún momento se va a romper. Esto sucede, me parece que es un momento clave para decirlos, se lo estoy adelantando si les falta todavía para algunas en esa etapa. Muchas familias, hasta el que bebé no come, come cualquier cosa, sin contemplar. A veces es un tema de posibilidad, de recurso, de falta de ayuda, de que todo esté depositado en la mujer, que tiene que cocinar y estar al día con todo, ¿no? Eso está claro. Pero yo digo cuáles son las sugerencias, digamos, profesionales, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno necesita? Y después ve lo que lo puede bajar a la posibilidad. Yo estoy dando la teta, todo bien con el delivery, pero ¿qué delivery estoy pidiendo? Bueno, unas viandas, ¿querés gastar lo mismo? O alguien que cocine, alguien que te mande algo, pero, o derivar tareas, si es que se puede, ¿no? Recalco de nuevo todo esto. Entonces, porque si vos, está bien, el bebé no come, no te ve comer, o el bebé le doy y le preparo todo, tengo el freezer lleno de las viandas del bebé, específicamente lo que vi, me recomendé, me asesoré, y yo sigo comiendo cualquier cosa, entre comillas, de forma habitual, diaria, en cada comida, primero que después eso se va a romper, esa intención de comida real va a tener un límite, porque si ese niño no me ve a mí comer lo mismo, y yo tomo un vaso de Coca-Cola todos los días, y yo le digo que solo tiene que tomar agua, se pierde. Después sucederá lo social, el ambiente, eso desde ya, y está bien que también suceda, ¿no? Vivimos en sociedad. Ahora, ¿qué pasa con la lactancia materna? O sea, ¿cómo se está alimentando esa mujer que está delegando en papa frita, chocolate, M&M todos los días, un medio kilo de helado por semana? O sea, que no es que no tiene ningún tipo de efecto. Y de nuevo, no estoy diciendo que entonces sea una etapa restrictiva en la que hay que hacer dieta. No, justamente no. Ampliar a cambiar la alimentación, de nuevo volviendo para atrás, entendiendo cuál es el impacto que tiene, ¿no? Y que esta es otra cosa que empezamos a empezar a charlar, es que no es un momento para hacer restricciones calóricas, ¿no? No es, bueno, yo ahora me voy a poner a dieta. No, o sea, no. O sea, no sería algo, o sea, puede ser perjudicial para ese bebé, ¿no? Puede que no crezca bien. Sí puede suceder que uno, si drásticamente, o sea, de un día para el otro cambia su alimentación, puede que baje de peso la embarazada al principio, porque es muy rotundo el cambio. Si vos venís comiendo todo ultraprocesado, te enterás que estás embarazada y haces un cambio gradual y en gran porcentaje, puede ser que haya un cambio en tu peso, ¿sí? Pero hay que chequear que eso después se estabilice, que siga aumentando al ritmo que tenga cada curso de cada embarazo.
¿sí? Teniendo en cuenta que el bajo peso y el exceso de peso son un factor de riesgo, eso desde ya. Pero es algo para tener en cuenta, ¿no? Uno está más predispuesto a desarrollar determinadas cosas o más predispuesto luego al nacimiento de ese bebé. Pero no es un momento para hacer dieta, ¿no? Entonces, ni de moda, ni lo leí en Instagram. Ojo, ¿dónde, qué leen? Hay mucha gente que lee cosas muy copadas en Instagram, que gracias a las redes sociales, no sé, mejor los ultraprocesados, pero amerita, ¿sí? Una consulta nutricional. Entonces, ¿de qué va a estar lleno mi plato, mi día? Hay frutas, hay verduras, hay colores, ¿sí? Este plato simbólico, ¿no? Hay cereales integrales, hay algo que yo cocino en mi casa, para empezar, ¿no? Es todo refinado, es todo harina, masa de tarta, pizza, empanada, arroz, fideos blancos, fideos de la casa de pastas, facturas, bizcochito, pan blanco, o estoy tratando de hacer un pan integral, o compré un pan integral, o incorporé, probé arroz integral en vez de arroz blanco, probé otros fideos que quiero consumir, y además puedo incluir el fideo blanco, ¿sí? O el pasta de la casa de pastas frescas, pero ¿en qué medida eso se vuelve un equilibrio? Hay grasas de buena calidad en mi alimentación, consumo aceite de oliva, paltas, aceitunas, ¿sí? Elijo o no elijo comer carnes, por ejemplo, ¿no? En este caso como que están puestos simbólicos. Elijo o no elijo consumir huevos o lácteos. Hay legumbres, hay frutos secos, hay semillas. ¿Y por qué hago hincapié en lo del hijo? Porque según cuál sea mi elección alimentaria, voy a poder adecuarlo, ¿sí? El embarazo, incluso dentro del veganismo, se puede, sí, tiene aval, y puede ser saludable siempre que sea variado y con suplementación adecuada. A lo que voy con esto es que en realidad siempre el punto es el mismo, es variada, es equilibrada, consumo ultraprocesados, sean veganos o sean comunes, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, hay alimentos de origen vegetal que predominen en mi alimentación, o esos orígenes vegetal son harinas, son panificados, son cereales, ¿no? Cereales no me refiero a los cereales de desayuno conocidos como Fruit Loops o Zucaritas, sino a trigo, avena, cebada, centeno, mijo, quinoa, ¿sí? Entran ahí en la clasificación. Y más allá de hablar de alimentos, lo que yo quiero charlar un poco es chequear, ¿no? ¿Dónde voy a poner el foco en el caso de embarazo, ¿no? Usted también aplica muchas cosas en lactancia, son similares en relación a los nutrientes. Bien, ¿se cocina, no se cocina? Esto como en forma general, nombramos calditos, no los tendría que consumir, no para cocinar, o sea, ni las sopas así instantáneas, y chequear, obviamente, que lo que yo estoy diciendo hay que adecuarlo a cada embarazo en particular, cada mujer en particular, y etapas, ¿no? Del embarazo. Si yo estoy con un montón de sintomatología de náuseas y vómitos, bueno, probablemente no pueda ser tan variada y tan completa mi alimentación, por eso necesito un asesoramiento y una guía en relación a eso. Y después, otras situaciones, si desarrollo por ejemplo, un embarazo con diabetes gestacional, de hipertensión, ¿sí? O yo ya tenía una condición previa al respecto, bueno, desde lo alimentario, ¿qué puedo hacer y no ser esa embarazada que entra desesperada, ¿no?, a la dietética comprando todo light, ¿no? Entonces, esto sí me parece importante como destacar, sí, incluso para que lo sepan, para recomendar. Cosas que no están sugeridas y que la recomendación es cero, si bien hay algunas diferencias con algunos obstetras, en realidad la recomendación de alcohol es cero, de tabaco también, y ni hablar de otro tipo de drogas, porque atraviesan la placenta y alteran directamente el desarrollo de ese bebé o ese feto, teniendo en cuenta después aditivos alimentarios, esto hilando más fino, teniendo en cuenta estos ultraprocesados, o sea que no es que yo probablemente no tengo dióxido de titanio en mi casa, ¿sí? Pero está quizás en los productos que consumo habitualmente. O quizás, bueno, a qué cosas estoy expuesto también, ¿no? Desde la piel, eso puede tener, no sé, mezclo lavandina con detergente, ok, no sería algo para exponerse, pero hablando de lo alimentario, es el glutamato monosódico, que es esto que yo te dice que se usa como condimento, o que lo tienen los productos en general ultraprocesados, papita, patita de pollo, caldito, todos los snacks, o sea, no todos, pero gran parte de los snacks, preparaciones, comida china porque se usa como condimento en general,
obviamente que no es porque un día coman algo que tenga glutamato, ¿no? El aspartamo, que es un edulcorante, ¿sí? Muy consumido, yo acá se los puse en el otro, que es ciclamato de sodio y sacarina, que son de los primeros que aparecieron como edulcorantes artificiales, están desaconsejados directamente en embarazo, teniendo en cuenta que los otros hoy en día se sabe que también atraviesan, sí, todos, y tienen esta alteración en la microbiota, se habla como de, hay estudios que lo unen a mayor predisposición de sobrepeso, obesidad y diabetes, sí, de ese bebé. Teniendo en cuenta también el mercurio, que quizás tanto no se habla, ¿no? Pero lo que es el consumo, se habla mucho más en otros países en los que el consumo es mayor, o en ciudades en los que hay mayor consumo de pescado, sobre todo se habla del atún, ¿sí? Que no consumir en tanta cantidad habitual, porque estos pescados en general tienen concentraciones más altas de mercurio, pero no es que están prohibidos, sino como limitados en ese caso. La cafeína, sí, la cafeína en la yerba mate, en el café o en el té negro, también, ¿no? O sea, alteran y como pueden ser como excitantes, digamos, más allá de poder irritar las mucosas, pero en este caso por atravesar. Entonces no es que no se puede consumir, sino de limitar, ahí entran las gaseosas colas, entre otras sustancias que tienen. Otra cosa que puse es, ojo con esta cosa de superalimentos o hierbas medicinales, porque hay cosas que son buenas, pero no son buenas para todas las personas en todos los momentos, ¿no? Entonces, si yo tengo, o si tomo, si estoy anticoagulada, por ejemplo, hay algunas cosas que quizás tenga que tener en cuenta. Si venía consumiendo, por ejemplo, espirulina, si bien hay diferencias en esta recomendación, en general se desaconseja su consumo. El kefir es uno que también entra ahí como que, medio como que no hay una recomendación formal, pero como tiene una mínima, no sé si capaz no saben lo que es el kefir, es una bebida casera, fermentada, probiótica, que también se vende y comercializa hoy en día en las dietéticas, tiene una mínima gradación alcohólica por esa fermentación que se produce, entonces puede pasar esa gradación a la placenta. Entonces eso es lo que hay que chequear, teniendo en cuenta también que no son solo el alcohol, en este caso de los productos fermentados, sino que se pueden llegar a considerar como no seguros, ¿no? Porque cuando yo fermento, digamos, pueden desarrollarse bacterias que no puedo controlar. Entonces, el tema de los fermentados, a veces es como que está ahí. Si yo ya lo venía consumiendo, no es que los tenga que eliminar por completo otro tipo de fermentados, pero habría que evaluar en cada caso y por qué lo está consumiendo, ¿sí? Otro que yo creo también dentro de esos no aconsejados es la kombucha, que en infancia tampoco se recomienda y en lactancia tampoco se recomienda. Y esto ya se los dije, también teniendo en cuenta que el té, el café y el mate inhiben la absorción del hierro, sobre todo de origen vegetal, entonces en general aumentan los requerimientos de hierro en el embarazo, es muy común la anemia, entonces tengo que cuidar esa absorción de ese hierro, ¿sí? Y acá entran algunas recomendaciones más en relación a embarazo exclusivamente. Sí, o sea, específicamente por toxoplasmosis, en el caso de que dé negativo, sí, sobre todo en los primeros meses, es muy importante sí lavar y desinfectar bien los vegetales y las frutas, es decir, aquello que yo vaya a consumir crudo, que el agua sea potable, porque no es solamente eso, y que las carnes estén bien cocidas, ¿sí? Hay otras bacterias que también uno hay que cuidar, esto de enfermedades transmitidas por alimentos, pero lo que uno tiene que saber es que, bueno, tienen que estar bien lavadas las verduras. Entonces, si yo me pido delivery, no pidan nada que tenga fruta o verdura cruda. Una ensalada de fruta de la rosticería y no sería recomendado, ¿sí? O un sándwich que tenga un pedazo de tomate y lechuga y no. O bueno, ahora quizás no tanto, ¿no? Pero un puestito de la calle que tenga algo de carne que dudosa o que haya perdido la cadena de frío, tampoco. Embutidos tampoco se recomiendan porque muchas veces están hechos a base de carne curada, digamos, tampoco se recomiendan. Lo mismo los pescados crudos, ¿sí? O esto decíamos mal cocidos, pero en el caso de pescado crudo, sushi, ceviche, y acá es donde digo que hay quizás también algunos obstetras que lo permiten. El tema es que es difícil asegurarse como la bromatología específica de ese consumo, o sea que se puede consumir sushi, pero de pescado cocido. Los lácteos tienen que ser pasteurizados, si bien es
ilegal en Argentina comercializar productos no pasteurizados en el relleno de los lácteos, tener en cuenta que a veces puede suceder según donde yo viva, y también entran dentro de desaconsejados, pero eso se hace muy poco que yo lo leí, lo que son fermentados, o sea, lo que es, que tienen, digamos, lo que son el brie, el camembert o el roquefort, digamos que al tener esta producción de moho, digamos, no serían totalmente seguros. Y acá es, pero yo conmigo no me pasó nada. Sí, bueno, obvio, ¿sí? Pero dentro de las recomendaciones, algunas son mucho más firmes, como yo decía, lo del alcohol, lo de si yo tengo toxoplasmosis negativo, y me tengo que cuidar muchísimo más de que si yo tengo positivo. Yo tengo positivo es que ya no lo voy a desarrollar, pero igual debería tomar agua potable, igual debería desinfectar mis verduras, ¿sí? Cuando yo digo desinfectar o sanitizar, que se habla así, se hace con agua y lo único que tiene comprobado efectivamente es agua y lavandina, ¿sí? Obviamente que no es un chorro de lavandina, son en general 2 gotitas por litro. Entonces, si yo sé que en mi batch entran 5 litros, hago la equivalencia y la lavandina tiene que ser apta para, no te puede ser lavandina con sabor con olor a lavanda, sí, no, sabor no. Entonces, eso es algo para tener en cuenta, o lavandina en gel tampoco, ¿sí? Y también tener en cuenta que si las latas están abolladas o los tetrabric, tampoco debería consumirlos, ¿sí? Por esas sustancias que se desprenden cuando se abollan. Y también, esto es más de cosas de ruta o caseras que no tengan un etiquetado, que no hayan sido supervisados ni tengan habilitación los lugares en los que se hacen, más mermeladas, productos tipo caseros como hummus, ¿sí? Que depende cómo estén envasados, o si no conservas, ¿sí? Eso siempre hay un riesgo, digamos, ¿no? Entonces siempre lo que es lactancia, lo que es embarazo y niñez es una población de riesgo en relación a estas cosas, ¿no? Que no es lo mismo que le suceda a un adulto sano que en una etapa de embarazo. Y obviamente, bueno, también se habla, ¿no?, de alejar a los animales, en el caso de, más que nada, y que capaz no sea la embarazada la que levante la caca del perro o del gato principalmente, pero bueno, a veces no son posibles estas cosas. Y que también tener en cuenta, esto lo digo por fuera, que la higiene excesiva tampoco colabora con nuestra microbiota sana, lo cual esto es algo que hoy en día se volvió hasta para el otro lado, ¿no? Teniendo en cuenta los cuidados del COVID, pero no pasarse para el otro lado, que el exceso de higiene tampoco colabora con la salud. Y acá, esto lo que dije antes, yo ya lo nombré, y tener en cuenta qué cosas voy a hacer foco, más que nada como para que les resuene. B9, que es ácido fólico, que en general es lo que sí, siempre es lo que más se sabe, que se suplementa, incluso preconcepción. El yodo, que en realidad en Argentina por ley la sal está iodada, la sal de mesa. Si yo consumo sal marina, que me regaló mi tía, o leí en internet que la sal marina es mejor, no va a tener suficiente yodo. Y cuando digo esto, es el consumo habitual y es en alimentos que yo cocine, porque también hay que contemplar que no es que yo quiero que ustedes incluyan todo con sal, ¿no? Teniendo en cuenta que los productos ultraprocesados en general tienen mucho sodio, entonces, y ese no es el sodio que tiene yodo, no es la sal que tiene yodo. Entonces eso es importante. Después también tener en cuenta lo del calcio, que aumentan los requerimientos, el hierro. El calcio no es solo de origen animal, o sea, no solo lo que es en lácteos, sino también hay alimentos de origen vegetal que ayudan a cubrir estas recomendaciones, o que si nos eligen esos alimentos se pueden elegir desde sésamo molido, brócoli, kale, almendras, porotos blancos, garbanzos. Obviamente que no alcanza con una cucharada de hummus o con un poquito de sésamo, ¿sí? Por eso, esto digo del asesoramiento personalizado según mi consumo habitual, pero también son estos nutrientes que se tienen en cuenta, lo mismo el hierro, sumado a que muchas veces se suplementa, ¿sí? El hierro. La B12, que esto me parece importante porque no todo el mundo lo sabe, es muy importante chequear la B12 y el valor de homocisteína también en sangre. Eso se lo piden así tal cual a sus médicos, ya sea en el embarazo o en la lactancia o en cualquier momento de la vida, pero específicamente, porque la B12 tiene implicancia directa en el desarrollo, ¿sí?, del cerebro, de ese bebé, de todo del tubo neural. Entonces, junto con la B9, por eso lo del ácido fólico, por más ácido fólico que yo consuma, si tengo déficit de B12, no va a hacer efecto. Entonces,
es importante chequear la B12, que mucho todavía no se habla. Se habla mucho de alimentación vegetariana y vegana, que es donde se suplementa, pero mucha gente hoy en día que igualmente consume carnes tiene déficit de B12. Y hay que contemplar que si yo como carnes una vez por semana, también tengo que tomar B12 porque no es de consumo habitual una vez por semana. Si yo tengo 7 días de la semana, 14 comidas principales y de 14 como una vez, no cubre las recomendaciones. Y acá entra carne de vaca, de pollo, de cerdo, de pescado, todas las carnes, ¿sí? El atún no cuenta como aporte B12. Es muy, muy bajo, ¿sí? La vitamina D, que es otra cosa que es importante chequear, ¿sí? Hay a veces que todas estas vitaminas y minerales están en los complejos multivitamínicos que se recomiendan, pero a veces se necesita por fuera en mayores cantidades asesorándose. El consumo de fibra, como yo decía, esto para evitar la constipación, entre otras recomendaciones para la constipación, pero es algo que hay que tener en cuenta. También, por otras razones, sí, la fibra también ayuda a bajar el colesterol, la presión, tiene un montón de beneficios, regular el tránsito intestinal. Y en el caso del omega 3, que se habla, a veces lo pueden haber escuchado también como DHA, ¿sí? Que es como una conversión, que también es importante para el desarrollo del cerebro del bebé, es importante en embarazo, es importante en lactancia. Si yo no consumo pescados de forma habitual, o sea, en mi casa, debería suplementar con DHA, ¿sí? O al menos asegurarme de cubrirlo en mi alimentación. Una forma sería, por ejemplo, con algo que se llama aceite de... Hay un micrófono abierto. Aceite de chía o de lino, ¿sí? Que solo se usa en crudo y se agrega a las comidas. Por ejemplo, una cucharada sopera de aceite de chía y de lino. Y díganme si vamos bien, pero sí una aclaración que hay algunos alimentos, como por ejemplo el aceite de chía y de lino, que tienen como una advertencia en la etiqueta que dice tipo consultar a su médico o no aconsejado en embarazo, lactancia y niñez. Lo que sucede es que sí se pueden incorporar. Lo que pasa es que en Argentina, por un tema de etiquetado, de código alimentario, están como un suplemento. Y esto que yo digo de que no hay que tomar cualquier cosa, o sea, es como una advertencia general, pero sí se puede consumir. De hecho, en crudo es muy beneficioso. Solo en crudo se usan estos aceites. Solo de lino o de chía, ¿sí? No otros, o sea, para aplicar esto del omega 3. También tienen las nueces omega 3, también tienen las semillas. Lo que pasa es que si yo la semilla de lino o de chía no la muelo y la consumo en el momento, se pierde, ¿sí? Esa grasa, pues se oxida. Entonces, por eso es importante el aceite, que es una forma fácil y accesible de consumirla. Y en el caso de alimentación vegetariana y vegana, se suplementa con, idealmente, si uno accede, con DHA o omega 3. Acá sí me parece importante esto de que es algo que uno puede pedir. Acá pediría un montón de cosas más en el laboratorio, pero fumé estos, que acá, además de la B12, iría homocisteína, que con H, que también sirven para dosarlo. Y algo para aclarar es que la B12, en el valor que figura en el laboratorio, no es el de referencia actual. O sea, menor a 400, esto anótenselo, menor a 400 significa déficit de B12, ¿sí? Entonces necesito recuperar, y en embarazo y lactancia es súper importante, aún más en embarazo. Entonces, y esto en adulto también porque me da síntomas, si no, me da dolor de cabeza, me da cansancio, falta de concentración, falta de memoria, y así van haciendo más graves los síntomas neurológicos. Es importante, en el caso que yo decía del desarrollo de ese bebé, la B12 en correctas cantidades, sea o no sea vegetariana, ¿sí? Acá es lo que yo les puse, les decía antes. Que voy a mirar el chat. Acá dice, la deficiencia de zinc también está asociada a rotura prematura de membrana. Sí, el zinc también es un nutriente que se considera como crítico o al que hay que prestar atención. Que también, si yo consumo alimentos variados, por ejemplo, cereales integrales, germen de trigo, por ejemplo, también voy a aportar zinc, o el que consume carnes, sí, también. Hay un micrófono ahí, si me apagan, que está prendido, que yo no lo puedo apagar. Después, acá me preguntan si la sal rosa del Himalaya es buena. La sal, por el yodo que necesitamos, está en la sal de mesa fina. Sí, o sea, no es algo natural, pero dentro de lo natural, lo que se recomienda es muy poquita cantidad, ¿sí?
Entonces, la sal del Himalaya tiene yodo, igual que la sal marina, pero no en la cantidad que uno necesitaría cubrir, ¿sí? Entonces, por eso se necesita lo fortificado. Otra cosa que tienen yodo son las algas, pero primero que somos un país en el que no consumo habitualmente algas y que además pasarse de la cantidad de yodo, que las algas tienen mucho, mucho yodo, también es contraproducente, ¿sí? Entonces, ni el déficit ni el exceso. Por eso, esa es una simple recomendación en un consumo bajo, contemplando sí cada situación en particular. Acá dice, ¿recomendás suplemento de DHA? Sí, sobre todo esto de repasando la alimentación de la persona. El de NutriBay, viste que nombran, independientemente de la recomendación, yo no recomiendo una marca en particular, ¿no? Esto no lo dije antes, pero no tengo conflictos de interés, o sea, soy libre de conflicto de interés con la industria alimentaria y farmacéutica, pero sí es una opción que se consigue hoy en día en Argentina, que es a base de microalgas que tienen este omega 3, que es beneficioso, ¿sí? 1 por día de esos se podría consumir, pero obviamente estamos hablando en general, ¿sí? Habrá que hacer una recomendación individual de cada persona. Por eso igualmente les recomiendo que durante el embarazo, si tienen la posibilidad, o durante la lactancia, hagan asesoramiento nutricional, ¿no? Probablemente una consulta no alcance, pero sí, esto nunca en nutrición, una consulta sola es suficiente, porque hay mucho porque uno podría aprender, pero sí me parece importante recurrir a un profesional, así como voy a la obstetra, así como voy a, no sé, al pediatra pre-parto, así como voy a una puericultora, porque es especialista en la parte de lactancia, también recomendamos la parte de nutrición. Acá dice, el envase de lavandina se aclara si tiene que decir apto para potabilizar. Apto para, sí, potabilizar o desinfectar verduras, dice, potabilizar agua, en realidad es lo básico que debería decir. Y voy a responder algo que dicen acá, la harina refinada se limita, o sea, la harina blanca no es un alimento recomendado, lo tengo que sacar, no necesariamente, ¿sí? Pero que no es un alimento beneficioso para incluir en todas mis comidas, porque piensen que el trigo, o sea, la harina de trigo está en la masa de tarta, en la masa de pizza, el pan, los fideos, la medialuna, la tostada, la galleta, la galletita, capaz la tarta comprada o casera, casi todo lo que hice fue con harina de trigo, ¿no? Entonces, o sea, habría que pasar a la integral y sumar otras cosas que no sean trigo, ¿sí? Bien, y obviamente, teniendo en cuenta lo de las gaseosas, la hidratación es muy importante y que sea a base de agua, ¿sí? Ni el té, como decíamos, más allá de por qué está desaconsejado, porque además inhibe la absorción de otros nutrientes, no se recomienda de forma habitual, y sí teniendo en cuenta de, obviamente, que el agua sea potable, ¿no? Entonces, ojo, si voy a un lugar, no sé, de vacaciones, o no sé si es potable el agua de mi edificio, si me muevo a un lugar nuevo, por ejemplo, lo ideal sería que sea o hervida o que sea agua con un filtro, ¿sí? Depende, ¿no? O agua mineralizada, mineral. Y en relación a la actividad física, solamente como a modo general, nombrar de que es importante el movimiento dentro de lo que cada mujer tenga permitido o aconsejado, porque hay muchas excepciones obviamente, pero que sí se puede y es beneficioso, ¿sí? Mejora el tono muscular, los dolores, el estado de ánimo, la recuperación postparto, ¿sí? Y ni hablar de lo que es el perfil, por ejemplo, el perfil del control glucémico, el peso, ¿sí? Ayuda también a regular el peso. Bueno. Y yo acá voy a avanzar un poco porque me parece importante chequear esto de buscar profesionales justamente que acompañen estos procesos, ¿no? O sea, obviamente siempre que yo pueda elegir, pero la realidad es que es muy importante este punto, ¿no? Acá dice, ¿recomendás los probióticos en forma farmacéutica durante el embarazo? No. No, y además, o sea, no hay un aval frente a eso. Una de mis consultantes está en esta charla y me preguntó lo mismo y yo dije, ¿para qué lo querés consumir? ¿No? Porque hay un montón de cosas que vos puedes hacer para tu microbiota, que específicamente sumar probióticos específicos que no sabes en qué medida, en qué cantidad. Se puede llegar a evaluar si esa persona tiene mucha sintomatología, tiene muchos desórdenes gastrointestinales. Habría que evaluar de forma individual, pero no es una recomendación general indicar probióticos comprados, porque además van a saber cuál estás hablando, y hay muchos cepas diferentes, entonces, no, como a nivel general, no sería una recomendación.
Y sí traje un temita para ir cerrando, que me parece importante, de chequear este tema, ¿no? Que a veces genera mucha polémica, es más ir más allá, ¿no? De la balanza y en relación al tema del peso, ¿no? El peso de mi cuerpo, la comida, empieza como a estar todo como enmarañado, sobre todo las mujeres que venimos, ¿no? De la cultura muy instalada de la dieta y esa persecución constante y mental que ya después pasa a ser propia. Teniendo en cuenta la etapa del embarazo, lo que uno tiene que apuntar, o es lo que se recomienda, es a un aumento de peso progresivo, equilibrado y consciente, ¿sí? Acompañado de la buena alimentación y si de ser posible, de una actividad física, de una vida activa, ¿no? ¿Qué pasa? No todos los embarazos son iguales. Hay embarazadas que aumentan menos, hay embarazadas que aumentan más, hay embarazadas que le dicen, ay, no aumentaste nada, y otras que le dicen, pero ya estás por parir, y como que todo se vuelve, ¿no? Como en lo que dice el otro, y ese otro a veces es el profesional. Entonces, para mí, yo siempre lo hablo con los profesionales, hay que ser muy cuidadoso, hay que correr el peso, el poco del peso, el peso que tiene el peso en realidad, ¿no? Sobre esta etapa que lamentablemente muchas veces la nutrición queda totalmente arraigada en la etapa de embarazo a la nutricionista me tortura básicamente con que aumenté mucho, que no puedo hacer, que me tiene amenazada, que porque tengo diabetes, porque, por lo que sea. Es verdad que la evidencia ¿no? confirma ¿no? que es un factor de riesgo mayor si yo aumento mucho de pronto, ¿no? por fuera de lo recomendado, si yo obviamente, como cantidades por fuera de lo que necesito, de alimentos no saludables todo el tiempo, va a repercutir en mi peso, en mi microbiota, en la salud de ese bebé, en que ese aumento después pase a ser no saludable. Pero el punto es no pasar todo mi embarazo en el peso, porque además esto deja una huella, ¿no? Entonces ¿cuál es la relación? Yo encima tengo que ver transformado mi cuerpo, porque mi cuerpo cambia, ¿sí? Y lo digo sin haber atravesado nunca esta etapa todavía, pero sí me parece como importante chequear esto, ¿no? Como no es un detalle menor, no es lo mismo que me diga, che, estás comiéndote todo, ¿y yo qué hago con ese comentario? ¿No? Esto sigue sucediendo, social, familiar, profesional, ¿no? Entonces me parece que es algo para que una invitación en correr eso, no avalar el comentario del otro, no hacerlo con el otro también, y tener en cuenta es qué relación yo tengo con mi cuerpo, ¿no? O sea, y esto es obviamente qué relación tengo desde antes, ¿no? O cuál es mi historial con relación a la comida, hice dietas, y acá yo traje un meme y tengo como un historial en relación a este meme. Una cosa es, las redes, esto circuló la semana de Pampita, que obviamente se hizo como muy masivo, como toda la atención puesta en esta hermosa bebé que llegó y en Pampita. Y de hecho vimos que Pampita usa Nursicare. Pero lo traigo porque ¿cuál es el impacto social en relación a esto? Pampita posparto, ahí está mal escrito, perdón, y dice yo posparto. ¿No? Esto lo vi en un montón de cuentas de maternidad, lo vi en un montón de personas que lo postearon con diferentes fotos, y si bien puede parecernos gracioso, y muchas veces esto de lo real y como de mostrar cómo somos en realidad, me parece que es, pero para, ¿de dónde lo estamos mirando? ¿No? Esto es una revista de magazine, de paparazzi, porque Pampita salió de blanco, porque Pampita, ¿dónde están, no? Como los apósitos de Pampita, con el pantalón blanco, que no se le notan, qué sucede con, bueno, tuvo alguien que la maquilló y que la peinó, bueno, pero ¿quién es Pampita, no? O sea, relaciona esto de la moda, de la forma de vestirse, ¿no? De presentarse, porque sabía que le iban a esperar un montón. Esto es un análisis mío, ¿no? Un montón de fotógrafos fuera de la clínica, que quizás no es algo que le sucede a todas las personas. Y yo hago esta comparación. Eso fue lo que subieron los medios y esto es lo que subió ella. ¿No? Que me parece una foto en la que está sin maquillaje, real. ¿No? Entonces digo, ¿con qué nos quedamos nosotras? Porque después esto pasa a ser como una presión, ¿no? Y como uno, mirá, y capaz, si bien uno se puede reír hoy en día y que tener en cuenta qué es lo que la presión social y los medios promocionan en relación a esto, pero ¿cuál es mi conversación interna también en relación a esto? ¿No? Porque yo tengo una presión interna, o una presión incluso de mi pareja, quizás, de mi familia, de mi mamá, de mi amiga. Che, no bajaste de peso, pero ¿y vos qué? O sea, esto sucede y es muy amplio y es muy doloroso muchas veces, ¿no? Y no solo con el peso, con las estrías, qué pasa con el cuerpo, cómo queda posparto, la panza que queda posparto, ¿no?
Y encontré esto que me pareció como una genialidad, estas 3 fotos, que es una foto o sea, del 2008, que de una revista, de nuevo, como lo mismo, con Pampita, también vestida de blanco, y ¿qué decía? ¿No? La nota acá chiquitito dice, Pampita cuenta cómo bajó 11 kilos y recuperó las curvas a solo un mes de ser madre. Entonces, ¿uno cree que esto no tiene impacto en uno? En cuerpo, en la nutrición. Quizás esto deriva en que yo vaya a una nutricionista solo para bajar de peso. Quizás yo paso años después de haber tenido mi primer hijo, quizás diciendo, no, porque yo cuando antes de tener mi hijo, no es como que se empieza a entrar como una maraña, ¿no? Y me parece que es buscar como cuál es nuestra propia realidad, nuestra propia posibilidad, cuál es nuestro cuerpo, cuál es nuestra genética, qué cuerpo tenía Pampita antes de estar embarazada, ¿no? Digo, por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, no ponerse en ese punto, ¿no? De comparación, ni porque yo me compare y porque esta cosa de reírse, ese meme que circulaba, en realidad es justamente la crítica con lo que muestran las revistas, de cómo debería estar y cómo celebrar que una mujer o la China Suárez están así, posparto. ¿Cuál es la realidad, pero cuál es la presión que yo o mi entorno tiene en relación a eso? Y que ahí entra la alimentación, porque ahí empieza lo restrictivo, ahí empieza en que no, tengo que lo light y al mismo tiempo me tengo que ocupar de esta, y al mismo tiempo le tengo que dar la teta y al mismo tiempo, ¿no? Como que empieza como un montón de presiones. Entonces me parece que es poner el foco en, bueno, yo voy a elegir, por ejemplo, la comida real, pero ¿desde qué lugar? ¿Desde que tengo que hacer dieta? ¿Desde el cuidado de mi bebé? ¿Desde cómo me siento yo? ¿Desde mis posibilidades? ¿No? ¿Desde dónde lo voy a encarar? Me parece como importante. Y acá se termina enlazando con qué pasa posparto, ¿no? O sea, no enloquecerse con este tema, buscar apoyo y red. Si no la tengo en mi casa por fuera, con amigos, como esta cosa que se habla mucho en maternidad, ¿no? De armar tribu, ¿no? A veces es con gente de redes, a veces es con profesionales. Tener a alguien que nos cocine, que nos ayude si es posible, si tengo la posibilidad de comprar en algún lugar de confianza, contemplar esto, ¿no? Y algo que me parece importante, que tampoco, algo que hablo con muchas mujeres que no lo hicieron, es nunca más hacerse un laboratorio. ¿No? Como tener a su bebé y después, 4 años después, sí, yo me tenía que hacer, y se encuentran con que no solo están cansadas por la situación del estilo de vida, por la adaptación a un nuevo individuo en la casa, sino que arrastran una anemia, arrastran un déficit de B12, arrastran una vitamina D por el suelo, ¿sí? Y entonces, esto que hablábamos de la importancia en el bebé, ¿qué pasa con la mía? Y si encima estoy dando la teta, obviamente que eso tiene va a tener una implicancia también sobre mi bebé, ¿sí? Y que acá después empieza esto que hablábamos de para toda la vida, de qué va a pasar cuando yo le tenga que dar de comer a ese bebé, a ese individuo, o a los demás, porque capaz ya, como decía, tengo otros niños en casa. Y hay algo que parece muy básico y que quizás es medio de comentario del nutricionista mala onda, pero digo, como que cuando uno contempla, ¿no? la llegada de un bebé, hay que contemplar que la alimentación es algo más. Así como yo sé que le tengo que cambiar los pañales, así como yo sé que tengo que comprarle, o necesito comprarle ropa, o necesito llevarlo a un jardín, como un montón de cosas, o alguien que lo cuide, necesito ocuparme de la alimentación. Entonces, yo quiero lo mejor para mi hijo, yo quiero la mejor ropa, el mejor juguete, ¿no? Pues esta cosa que hay, esto del marketing, la mejor cuna, y la alimentación. ¿No? Entonces, como es parte y es una necesidad biológica, yo no necesito, o sea, es como que, no, yo cuando mi hijo sea más grande no le voy a lavar los dientes. O decidí, no, no le voy a lavar los dientes porque no me puedo ocupar de eso porque no tengo tiempo, ¿sí? No quiere. ¿No? Entonces, uno entra en estos discursos, entonces me parece que a veces no son nuestros, a veces son de nuestra familia, a veces son de nuestra pareja. En el chat decía, no, ¿qué pasa con el abuelo que le insiste, que le quiere dar cosas? Bueno, habrá que ver cada situación en particular y en la balanza cuánto es eso del otro que interfiere. Si ese abuelo lo cuida todos los días, tenemos que tener una charla en algún momento. Si esa persona lo ve una vez por semana, bueno, quizás no sea lo mismo, ¿sí? Y siempre es un buen momento como para replantearnos, ¿no? La alimentación y poder verlo de una forma más amorosa, porque si yo soy de esa camada, ¿no? Que arrastra una mala relación con la comida, con que lo saludable es restrictivo, con que lo saludable es aburrido, que es de dieta y es feo y ya me pone mal humor, ¿cómo voy a encarar yo esta etapa? Si lo voy a encarar como una fiesta, como algo alegre, como algo lindo, también donde entra la alimentación, o cómo lo voy a empezar a encarar. Y acá, ¿no? Esto de relación a los demás.
Y sí, como les decía, es esto buscar otros acompañamientos, otras herramientas de puericultura, de pediatría, de nutrición. Algo que sumé que me gusta mucho es lo de asesora en porteos, y como que me parece hasta un buen regalo si alguien les quiere hacer, como pedir, o sea, un asesoramiento en porteo más allá del accesorio que es necesario. Libros útiles, sí, un kit de música, un montón de cosas que uno puede como tener como en cuenta, sí. Y sí les traje esto de que algunas fotos sí que, solo a modo de ejemplo o ideas que uno puede ir teniendo en cuenta, principalmente esta cosa de, bueno, pero entonces, ¿qué es la comida real, no? O sea, es un tema muy amplio la nutrición, por eso es muy difícil resumirlo también, pero sí esto de que uno puede diferenciar las fotos del principio con preparaciones sencillas, porque no hace falta ser un gran chef ni estar todo el tiempo en la cocina, para elegir diferente, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo en mi alacena? ¿Qué es lo que yo sé cocinar? ¿Qué es lo que me estoy dedicando a ese tiempo de cortar, lavar, hervir? ¿Alguien lo hace por mí? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿No? Pero ven que hay una gran diferencia entre las fotos como del principio y las fotos del final. Dicho todo esto, tratando de resumir lo máximo posible, yo creo que fui respondiendo algunas de esas preguntas. No sé si vos, Jessy, viste algo en particular o pueden abrir ahora preguntas. Bueno, primero, buenísima tu charla, creo que todos fuimos disfrutando, fuiste contestando casi todas las preguntas, la verdad que creo que hay una sola que a mí también me daba curiosidad y que no la respondiste, pero el resto respondiste todas, que es la de la yerba, que te preguntaron de la yerba orgánica, pero el resto fuiste contestando todo. Bien, y después algo más voy a hablar del edulcorante, que ahí encontré otras preguntitas y el yogur casero también que quedaron ahí. Vamos un ratito para las preguntas y después hacemos un sorteo, así que quédense. Importante, quédense. Aprovechen eso. En relación a la yerba, sí, o sea, pero en relación a, o sea, mejor, siempre lo que es agroecológico u orgánico, si lo pueden elegir aún más en el embarazo, mucho mejor, ¿sí? Porque hablábamos de qué cosas interfieren en esta microbiota o incluso a nivel endocrino. Bueno, ahí entran, ¿no? Los ultraprocesados, pero los aditivos o agrotóxicos que tienen lo que consumimos habitualmente. Entran las frutas, entran las verduras de la verdulería, claramente, ¿no? Entonces, no sé si la yerba orgánica es la prioridad, porque también no es para que se vayan a comprar azúcar orgánica si todo lo otro todavía no lo cambiaron, pero sí es un buen cambio. Quizás más apuntaría como a comprar en cooperativas o en dietéticas donde entran estos, pero tengan en cuenta que el impacto de la cafeína es igual de estimulante, ¿sí? Pero es un pequeño cambio que se puede implementar. Y en relación a los edulcorantes, ahí hay un comentario que decía, yo soy adicta al edulcorante. No es que sea mejor el azúcar mascabo, sino que es tratar de disminuir la cantidad. El edulcorante es muchas veces más dulce que el azúcar, entonces quizás también te cueste como este cambio al revés, ¿no? Entonces quizás es bajarle la cantidad de edulcorante por vez y empezar a darse cuenta qué es lo que tiene edulcorante también. No solo el edulcorante que yo le agrego, sino todo lo otro que tiene edulcorante. Y en relación a la pregunta del yogur casero, sí, se puede hacer. En realidad está bueno que el yogur que si yo voy a consumir, que no tenga edulcorantes, azúcares, no aditivos, por eso el yogur natural sería lo más recomendado, teniendo en cuenta los cuidados necesarios porque es un fermento, ¿sí? Pero se puede. Hay una pregunta que me la mandaron en privado, pero era para vos, es alguien que se equivocó claramente. Y el tema de los probióticos naturales. ¿Cuáles son los probióticos naturales? O sea, las bacterias en sí vienen uno los puede comprar como en gotas, en su presentación farmacéutica, que no son para autoadministrarse. Y después está alimentos fermentados que tienen una acción probiótica, que no es lo mismo, que puedo incorporar, teniendo en cuenta esto que digo que en embarazo no hay recomendaciones formales en relación a esto, o sea que si todavía nunca los incorporaron, no sería el momento que se manden por sí solos, o depende qué, pero está el kefir, la kombucha, el kimchi, el miso, el chucrut, ¿sí? Los vegetales que están en conserva, así como en salmuera, por ejemplo, algunas de esas cosas también pueden fermentar, o yo puedo poner a fermentar. Si yo hago una fainá
por ejemplo, que es una preparación que yo siempre comento, y le pongo un chorrito de kefir, la faina después va a cocción, ¿sí? Entonces no es que eso lo pueden hacer, pero no estoy consumiendo un alimento fermentado, ¿sí? Lo que hice fue fermentar esa preparación o ese untable y después hace que yo lo digiera mejor y que absorba más los nutrientes. Si es la primera vez que escuchen del tema, quizás es para desarrollar un poquito más. Claro. Está detallado en el libro, pero sí, eso es algo para tener cuidado de esto. Yo digo, ojo con algunas cosas que son buenas, pero no son buenas para todos en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, hay un montón de mensajes que halagan, que disfrutaron la charla, que les encantó. Y esta es muy divertida. ¿Cuántos mates estaría permitido? No hay una recomendación formal. El tema es... claro, aparte... que esto de lo de la yerba es algo para tener en cuenta, pero también es qué tan concentrado está esa mateína, ¿no? Si no es un mate lavado que un mate nuevo, y cuánto puedo llegar a chequear cuánta agua estoy usando, ¿sí? Y que no acercarla a las comidas. Entonces no es para decirles una cantidad, sino para regular el consumo. Si tomando mate todo el día, no es una recomendación para nadie. Y sí, una cosa que acá dicen que es el jengibre, la maca. El jengibre sí, de hecho, la que tenga náuseas, es muy bueno hacerse un tecito de jengibre, o sea, hirviendo un pedacito de jengibre. Sí, la maca no está recomendada, el ginseng tampoco, la espirulina, como les decía, en general tampoco. Ojo con esas cosas, o sea, la cúrcuma, el jengibre, la canela, todo eso sí, pero son condimentos, ¿sí? Claro. Los otros no. Acá nos piden si podés, por favor, mostrar de vuelta la diapositiva con el listado de comidas saludables. Dale, mientras que vamos hablando del sorteo y eso lo dejo. Dale, perfecto. Bueno, ahí está, te pidieron varias veces esto. Creo que con eso ya contestamos todo. Si quieren, bueno, sáquenle la foto a los que preguntaban sobre la charla. Esta charla y las demás charlas van a estar en el canal de YouTube. Ya pueden ir a ver las que fueron pasando. Esta también va a sumarse ahí. Y voy a mostrarles ahora un poquito también a Alu de qué se trata Nursi-Care. Nursi-Care viene en una cajita de este formato y vienen adentro 6 sobres, que son así, pensados en un tratamiento completo de 3 semanas. Cada sobrecito tiene una almohadilla, las almohadillas son así, son de un lado cuadriculadas, del otro lado son blancas, se colocan específicamente sobre la areola pezón y se sostienen con la ropa interior. Están especialmente diseñadas para, desde el embarazo, por ejemplo, si tienen mucha sensibilidad, irritación, les molesta el roce, eso va a hacer que estén como muchísimo más confort y más cómodas. También tiene que ver un montón el uso de las Nursi-Care para las lastimaduras, o sea, las grietas, las heridas. Tiene un alto, digamos, nivel de cicatrización por sus componentes. También les va a dar esa sensación de alivio y de frescor, que es lo que aluden todas las mamás. Es importante también que sepas de que el Nursi-Care, la almohadilla, absorbe hasta 10 veces su peso. Realmente es un producto que te acompaña desde el embarazo en el caso que tengas estas molestias y durante tu lactancia también. Siempre es importante ante una grieta que puedas tener también la recomendación del especialista de lactancia, ya que Nursi-Care es aliado de las puericultoras. Así que ahora que ya vimos esto, podemos, si querés, pasar al sorteo. Una pregunta, Jessy, yo tengo una pregunta para vos. Capaz, no entendí algo, pero ¿cada cuánto se cambia? Muy buena tu pregunta. Las Nursi-Care duran hasta 7 días, o si no, si se carga y se hace como un sombrerito, se cambia antes, pero durante 7 días las puedo utilizar. Se usan 24/7, no se sacan solamente para bañarse y para el momento de amamantar. Es importante sacarse las 2, porque por el reflejo de eyección, si no se carga innecesariamente el pecho que no le estamos dando. Y en el caso también de que las grietas estén, por ejemplo, en la areola o en la caña del pezón, hay distintas formas de colocarse. Pero la tradicional sería colocando la almohadilla directamente de esta manera. No hay que lavarse ni antes ni después de ofrecerle el pecho al bebé. Son súper cómodas, son livianas, fácil de trasladar
y reutilizables. Saludé, muchísimas gracias por De esta nada. charla espectacular. Gracias a todas y las Gracias a invito. todos. Se cortó ahí justito, pero les invito a leer mi libro, como les decía, miren, ahí está, Comida Real para toda la familia, o me pueden seguir en Nutriciosa también. Y gracias por la charla y por escucharme también. Bueno. Adiós.